Anticipamos la escalada del conflicto entre el gobierno nacional y la compañía Techint por una licitación de tubos, de caños para un gasoducto que irá desde Vaca Muerta hacia un puerto en la provincia de Río Negro. Una licitación para caños de acero para un gasoducto de unos 500 kilómetros, ¿no? Que va a llegar hasta el puerto de San Antonio, en la provincia de Río Negro, y que en la licitación la compañía, que de hecho es el consorcio que integra YPF con Pan American Energy y también con Pampa Energía, Southern Energy, se lo otorgó a una compañía india y no a la local Techint, que además es la líder mundial en la confección de caños sin costura para este tipo de emprendimientos. Y aquí se desató un conflicto que de hecho, en primer lugar, se conoció por una noticia que difundió el diario La Nación, hablando de la preocupación en el sector empresario en general, porque se le había otorgado a una empresa extranjera una licitación importante, estamos hablando de 200 millones de dólares, y que había quedado en manos de esta Welspun, una compañía india. Claro, no se conocía inicialmente cuál era el motivo por el cual se le había otorgado a esa empresa y no a Techint la provisión de estos caños para esta obra, que es de hecho de los más importantes que va a haber en el año en la Argentina. Y la explicación que se dio desde la contratista es que el valor que había ofrecido Techint era 40% más elevado. Y de hecho, cuando se conoce esta primera nota que difunde el diario La Nación, el que responde automáticamente es el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, que hace una primera respuesta advirtiendo la complicación que implicaba comprarle efectivamente esos caños a Techint. Vamos a leer un fragmento de un extenso tuit que difundió el ministro Federico Sturzenegger. Y destacamos de este texto algunos párrafos, como por ejemplo, dice, es indefendible. Caños 40% más caro implican mejor rentabilidad del proyecto, menores inversiones, menos empleo y menos exportaciones. No proveerse de insumos más baratos sería un mal negocio para las empresas y para el país. Si queremos ser competitivos, no podemos imponer ineficiencias laborales o la modernización laboral, ni sobrecostos en los insumos. Si lo permitimos, nunca quebraremos nuestras décadas de estancamiento. De hecho, también en ese tuit, Sturzenegger revela que Techint había solicitado algo que se conoce como first refusal, que es en el contexto de una licitación para los oferentes locales que tienen la posibilidad de ser los primeros refutadores, los primeros oferentes en caso de que su precio sea más elevado para poder como mínimo empatarlos. Y lo cierto es que en un momento dice, bueno, Techint había ofertado efectivamente lo mismo después de haber ofertado un 40% más caro. Y lo que explica ahí Sturzenegger es que esto, dice, iba a desvirtuar por completo las reglas del libre mercado que el gobierno está tratando de establecer, porque el viejo sistema de la obligación del compra nacional generaba que se perdiese el estímulo para cualquier empresa extranjera venir a ofertar y tener un buen precio, así total, cuando aparecía esta opción de garantizarle al local que sea el que tenga que vender, terminaban, digamos, total, ¿para qué voy a ofrecer si después van a hacerme trampita y me van a poner el precio que quieran? Y ahí es donde el gobierno empieza a revelar cierta, digamos, lo que denuncian que había mucha corrupción vinculada al compra nacional, porque eso vinculado al cepo, que las empresas venían pero no podían llevarse la plata, estaban atrapados los negocios locales, especialmente aquellos que se hacen con el Estado, de quedar atrapados en la lógica de las empresas argentinas, que no necesariamente trabajaban para el país, sino para sus propios intereses. Lo que explicó Techint es que lo que hay acá es un problema totalmente distinto, que no tiene que ver con sus precios, sino con los precios de la empresa india. ¿Qué dice Techint? Es que acá hay un caso de dumping. ¿Qué significa dumping? Vender a un precio inferior al de la producción. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, cuando tenés un Estado que subsidia. ¿Y cuál es el Estado que subsidia, según Techint, detrás de la empresa india? China. Según Techint, lo que está denunciando es que esta empresa india
fabrica sus caños con chapa china subsidiada por el Estado chino, para precisamente ganar mercados. Y por eso cree que tiene un muy buen caso para denunciar el dumping. Algo que uno se imagina puede caer muy bien, la denuncia de Techint, en el gobierno de los Estados Unidos, que está haciendo lo que sea para impedir el ingreso de China, ya sea por motivos de seguridad, por motivos de comercio, por motivos de lo que sea. Por lo tanto, ahí hay una discusión que habrá que ver si lo que está denunciando Techint es cierto, porque de hecho efectivamente hay una competencia desleal. Si te está financiando el Estado, otro Estado, para subsidiar un producto, que en este caso no está subsidiado por el Estado, evidentemente se genera ahí una situación de desequilibrio en la oferta de mercado. Al margen de la explicación de Techint, el que intervino primero fue el presidente Javier Milei, que ante la respuesta de Techint con la advertencia de vamos a hacer una demanda por antidumping, Milei le difundió en sus redes sociales una frasecita muy particular sobre el presidente, el CEO de Techint, de Paolo Rocca. Bueno, dice desenmascarando operadores. Aquí tenemos un carboncito que sale en defensa de Don Chatarrín, de los tubitos caros, dice, y ahí pone la foto, la polémica por los caños de Techint, que evalúan presentar un recurso antidumping contra la llegada de tubos de la India. Bueno, carboncito no, el apellido de la periodista es Diamante, entonces para bajarle el valor, ¿no? Es un carboncito, ese es el modo que encontró el presidente de la Nación para cuestionar la estrategia de defensa de Techint, que de vuelta se conoció por los medios. Y no quedó ahí, de hecho anoche también en el Derecha Fest, el presidente de la Nación fue un poquito más allá y no solamente habló, porque de hecho no mencionó el caso explícitamente de Techint, pero habló en general de los empresarios que quieren hacer negocios con el Estado y habló, por supuesto, de corrupción en relación entre el rol del Estado y de los empresarios que están en la Argentina. Si el capitalista, el exitoso, es un benefactor social por servir al prójimo con bienes de mejor calidad a un mejor precio, aquellos que tienen productos más caros y de peor calidad no son dignos del favor del mercado. Y si quieren hacerlo por la fuerza, haciendo negocios turbios con el Estado, esos deben desaparecer y a ir a la quiebra. Son destructores del bienestar, son destructores de la sociedad, perjudican a millones para llevarse sus coimas junto a los políticos. Y ni que hablar que eso no va a pasar en la Argentina, por más que le pongan toneladas de guita a los medios de comunicación y a los periodistas corruptos. Ustedes saben que el camino es un sinuoso camino, no es rectilíneo uniforme y siempre se encuentran una piedra en el camino. Bueno, ahí claramente la referencia a la piedra en el camino, hablando de Paolo Rocca, ¿no? Claramente no lo había mencionado, pero evidentemente estaba hablando de eso. Y uno no puede perder de vista las referencias a la corrupción con, por ejemplo, el caso de esta mega causa de los cuadernos de Centeno, donde todos los contratistas de obra pública en Argentina están prácticamente acusados por haber pagado coimas en el contexto de la gestión kirchnerista. También a eso se estaba refiriendo el presidente de la Nación. Bueno, lo habíamos mencionado hoy, hablamos y será un tema de